Hola, les saluda Maite Girón. Soy la actual presidenta de la Asociación de Paisajistas de Guatemala, Guateland. Agradecemos mucho la invitación que nos hizo IFLA Américas a participar y tener un espacio dentro de esta conferencia titulada Conferencia Regional IFLA AR 2021 de las Américas, y así poder mostrar mi país y un poco sobre los avances e intervenciones paisajísticos dentro de él. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que desde el año pasado, cuando estábamos evaluando los temas a realizar para la Conferencia Regional 2020, sobresalió como un tema de interés dentro de todos los miembros de la Asociación Guateland y que aún hoy nos interesaba mucho exponer, y es el del paisaje y la economía, de cómo las intervenciones relacionadas con paisajismo, arquitectura del paisaje, paisaje cultural, agricultor, ecológico, patrimonial y paisaje urbano pueden afectar de manera positiva o negativa la economía de un sector, de una ciudad o de un país en general. En época de pandemia y de mirar hacia el futuro de una época post-pandemia, la recuperación económica de los países es una meta para todos y en cada una de nuestras profesiones y nuestras futuras intervenciones dentro de Guatemala y en el resto de Latinoamérica. Es por eso que hemos titulado nuestra presentación Paisaje y Economía, un análisis e intervenciones paisajísticas con beneficio económico en Guatemala. El desarrollo de este tema estará a cargo de 3 profesionales guatemaltecos, reconocidos todos dentro del campo del paisaje y especialmente de intervenciones en espacio público con sus beneficios económicos. En la primera conferencia nos acompaña el arquitecto y economista ambiental Juan Pablo Castañeda con la conferencia que ha titulado La economía ecológica del paisaje. El arquitecto Castañeda es guatemalteco y radica en Washington, Estados Unidos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño, evaluación, implementación y gestión de proyectos relacionados a economía y ecología. Se desempeña como consultor e investigación para el Banco Mundial, algunos organismos internacionales, universidades, institutos de investigación, etc., dentro de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Para la segunda conferencia nos acompaña la arquitecta Alejandra Tuchán con la conferencia titulada Mejoramiento económico en base a parques urbanos. Es la actual vicepresidenta de Guateland y miembro fundador. Alejandra trabaja como arquitecta paisajista en la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guatemala. Tiene varios años y una amplia experiencia en gestión ambiental, gestión urbana pública e infraestructura verde. Para la tercera y última conferencia de nuestro bloque nos acompaña el arquitecto Emilio Vargas con la conferencia titulada Corredor Aurora Cañas, un proyecto de intervención dentro de la ciudad de Guatemala. Emilio es el actual director de la Unidad de Urbanística de la Municipalidad de Guatemala, que es un taller de diseño de proyectos de recuperación de espacio público. Arquitecto con especialidad en diseño y desarrollo sustentable y de instrumentos de gestión de suelos y regularización de asentamientos informales. También planificación urbana y diseño urbano. Por último, tendremos una conclusión de cierre a cargo de una miembro fundadora, la arquitecta Dafne Acevedo, quien en un breve resumen hará un análisis sobre el tema en general de paisaje y la economía y la participación de nuestros conferencistas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria donde se encuentren. Mi nombre es Juan Pablo Castañeda, soy economista ambiental del Banco Mundial, radicado en Washington, D.C., de origen guatemalteco y con un background en arquitectura, que es lo que hace interesante un poco mezclar estas ideas de arquitectura del paisaje y economía y ambiente. En la ponencia de hoy quisiera tratar un poco precisamente ese tema de
de esos vínculos. Voy a compartir una presentación. La presentación la he denominado la economía ecológica del paisaje. La economía ecológica como disciplina busca entender las relaciones entre la sociedad, la economía y la naturaleza. La naturaleza entendida como un activo que tiene el planeta, un paisaje en el cual se desarrolla una serie de actividades. Para efectos de esta presentación pensé que era importante hacer una definición de trabajo, puesto que la definición más formal de lo que es arquitectura del paisaje o paisajismo, desde la perspectiva de la Asociación de Paisajistas a nivel mundial, puede ser un poco distinta a lo que yo voy a dar énfasis acá, que es en la parte económica. Sin embargo, la idea es precisamente buscar esos puntos de encuentro entre las diferentes disciplinas. Entonces, acá el enfoque de paisaje se refiere a un enfoque geográfico y socioeconómico a la gestión de la tierra, el agua y los recursos naturales para generar beneficios a las poblaciones que los contienen. Entonces, es una visión un poco antropocéntrica, sin embargo, que está situada en un paisaje físico, y ese paisaje físico determina muchas de las aspectos socioeconómicos del territorio. Solo como antecedentes, que creo que es importante ubicar esto dentro de la perspectiva de lo que sucede a nivel mundial. Creo que estamos todos de acuerdo que estamos entrando en un periodo especial. En el caso del reporte del informe de desarrollo humano, que se denomina La Próxima Frontera y que fue publicado en 2020, ya se habla de lo que es una nueva era geológica, que se llama el Antropoceno, o la era de los seres humanos, en la cual los seres humanos pueden generar esos desequilibrios planetarios y sociales que se refuerzan mutuamente. En este reporte, por ejemplo, hacen una reflexión sobre esos círculos viciosos que existen entre las diferentes crisis que son digamos, sujetas al cambio climático, por ejemplo, o a los problemas ambientales, y algunas que no son necesariamente relacionadas con el cambio climático, sino que son efectos sociales de las dinámicas sociales naturales que han ido surgiendo, sobre todo en los países en vías de desarrollo, las desigualdades que se dan, las presiones y los riesgos, y todo esto, digamos, de alguna forma genera esos círculos viciosos que se deben romper. Y a esto le llaman, digamos, desequilibrios sociales y planetarios. En ese contexto es importante ver que esos desequilibrios tienen un origen, no solo social, sino también natural. Uno es el cambio climático, y el otro es la degradación ambiental. Separo los dos términos en este caso porque en realidad, aunque no existiera cambio climático, siempre existiría degradación ambiental, sobre todo en los países en desarrollo. Y este es un tema importante porque las inversiones que los países hacen en cambio climático no necesariamente están incidiendo en una mejora ambiental. En muchos casos sí, cuando hay co-beneficios, pero en realidad hay que tener en cuenta que la degradación ambiental es uno de los principales fenómenos que afecta a la pobreza de los países, mientras que el cambio climático lo que hace es que refuerza esa problemática. En el informe de desarrollo humano determinan que los países y los hogares de menores ingresos son los más afectados por los cambios en el clima y por la degradación ambiental. Esto es un poco intuitivo, pero creo que es importante ver los datos en el sentido de que los países de ingresos altos tienen la capacidad de adaptarse a los diferentes efectos del cambio climático, pero a la vez han sabido manejar de tal forma su medio ambiente natural y su paisaje que les ha permitido gestionarlo de forma adecuada. Entonces, digamos, cualquier política de cambio climático necesariamente debe ir conectada a una política
que mire a los ecosistemas y al paisaje en un contexto más general. Estos cambios agravan las desigualdades del desarrollo, reducen el acceso a oportunidades y afectan el ingreso de las personas. Y los problemas ambientales se agudizan y se incrementan las disparidades en el acceso a los recursos y se degrada el capital natural. Aquí empezamos a ver este término de capital natural, que es esencial desde la perspectiva de la definición que les comentaba para entender cuáles son esas dinámicas socioeconómicas en el paisaje. A nivel global se busca una agenda común para abordar los problemas ambientales y el cambio climático como un solo proyecto de forma simultánea. Estos han tenido trayectorias distintas. La Convención de la Biodiversidad Biológica en realidad surge mucho antes que la problemática del cambio climático, pero no ha llegado a trascender tanto debido a que el cambio climático, a la urgencia del cambio climático y a que se ha manejado, digamos, mayores datos y mayor información de los efectos del cambio climático. En este caso, el panel intergubernamental de cambio climático y el IPBES, que es el de la biodiversidad biológica, han logrado unir esfuerzos que permiten de alguna forma identificar una hoja de ruta para poder analizar estos temas de forma simultánea. En el Banco Mundial en particular, y yo he participado un poco en estos trabajos, hay algunas publicaciones recientes de una serie que demuestra que invertir en capital natural puede generar crecimiento económico y mejoras ambientales. En el tema de cambio climático ha habido muchísimas publicaciones. Ha habido mucho esfuerzo, digamos, para identificar no solo la urgencia, sino los beneficios que puede permitir invertir en cambio climático o en adaptación o mitigación de cambio climático. En el caso de la diversidad biológica y los ecosistemas, la literatura al respecto ha sido un poco más limitada y el esfuerzo que se ha hecho por construir, digamos, un caso para poder invertir en estos aspectos ha sido más limitado. En este caso, el banco ha puesto mucho esfuerzo en los últimos años y ha determinado, por ejemplo, que la reducción o la degradación ambiental podría resultar en una disminución del PIB mundial de 2.7 billones anuales para 2030. En este caso yo señalo un poco esta tercera publicación que es para construir el caso de la economía natural por dos razones. Una, porque utiliza un enfoque sistémico que permite observar a nivel del paisaje incluso cuáles son esas dinámicas entre la sociedad, la economía y la naturaleza. No desde la perspectiva del cambio climático, sino desde la perspectiva de cómo esas dinámicas degradan el ambiente y ejercen esos ciclos de degradación que estaba hablando al principio. Esto, digamos, con eso terminamos un poco los antecedentes porque yo lo que quería era hablar un poco sobre la medición de estas interacciones entre sociedad, economía y ambiente y cómo estas mediciones podrían ayudar a fortalecer la política pública. La verdad es de que desde una perspectiva del paisaje, la idea es observar las cosas desde una perspectiva sistémica. Eso quiere decir que uno mira los problemas como un todo y no los va viendo como de forma aislada. Sin embargo, es un poco difícil hacer esto desde la perspectiva de una medición más práctica que puede informar política pública o incluso políticas privadas. Pero en este caso, digamos, esta es una forma de reducir esa medición a dos aspectos. Uno serían las flechas, por ejemplo, que representan las interacciones entre diferentes agentes, que en este caso yo les llamo nodos. Y existen, digamos, muchos modelos que permiten entender esa dinámica de sistemas.
En el caso de los trabajos o del esfuerzo que se está haciendo en el Banco Mundial, lo que se ha tratado de hacer es consolidar una medición que permita observar las relaciones entre la economía y el ambiente. Y aquí podemos ver, digamos, en el círculo grande, aparece un acrónimo ahí que se llama SKY, es el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica. Y la idea es expandir la medición del PIB, que es una medición que en general se ha considerado incompleta porque solo mide la economía y es la que está representada acá por el Sistema de Cuentas Nacionales. Entonces el SKE amplía esa medición, sin embargo es más limitado para ver otros aspectos. La ventaja de utilizar este sistema es que conecta con los otros sistemas de una mejor manera. Y esto, digamos, lo hace en un contexto de ecosistemas. Y la economía ecológica trata de medir en particular ese espacio de ese círculo grande. Y trata de entender el desarrollo desde una perspectiva sistémica cuando es posible medirlo dependiendo de los mecanismos de medición que se tienen. En general, la economía uno podría, o el desarrollo sostenible, se puede definir desde diferentes perspectivas. Yo en general lo agrupo en tres, que está basado en un trabajo que se ha hecho por Naciones Unidas para identificar precisamente esos mecanismos de medición. El enfoque ecológico, el enfoque de pilares y el enfoque de capitales. El de en medio, el enfoque de pilares, quizá es el más conocido, donde la idea es tratar de mantener un balance entre ecología, economía y sociedad. El problema de tratar de ver ese balance es el problema de medición, y eso lo vemos en los objetivos de desarrollo sostenible, donde regularmente existe una variedad de indicadores que muy difícilmente se pueden combinar. Y a lo sumo a lo que llegamos es a tener una colección de indicadores que no se integran completamente cuando tratamos de entender las dinámicas. El enfoque ecológico es uno que se aproxima más a aspectos de ecología y define el ecosistema como algo que define lo que puede hacer la economía y la sociedad. En este caso, en el antropoceno, dado que se han excedido los límites que ese ecosistema imponía, este enfoque es más difícil de interpretar porque es un enfoque preventivo. Y ahora en realidad ya no podemos entrar en un enfoque preventivo porque la situación es tan delicada en el capital natural que tenemos que afrontarlo desde otra perspectiva. Y esa perspectiva posiblemente podría ser ese de enfoque de capitales, en la cual entendemos todos los elementos que confluyen en el paisaje como capitales. Es muy común decir que hay un capital producido en el paisaje, que pueden ser las ciudades, pueden ser las industrias que actúan en esas ciudades, pero también hay capital humano, hay personas que interactúan en ese paisaje, hay capital natural y la suma de todos esos capitales sería el capital total. En general, todos estos enfoques lo que tratan de hacer es de operativizar o de generar una base teórica que permita operativizar el desarrollo sostenible. Y de ahí surge una serie yo diría que de posturas o enfoques para tratar de hacer operativo el desarrollo sostenible. El que nos mueve al día de hoy, por ejemplo, en esta presentación era la economía circular, pero está muy relacionado con otros enfoques como el de ciclo de vida, cadenas de valor, crecimiento verde. Entonces no son en realidad enfoques nuevos, pero son formas de ver las cosas un poco distintas y de alguna forma generan más interés social, que eso es importante para poder, digamos, presentar las ideas y definir cuáles son las alternativas de solución. El énfasis en esta presentación es el enfoque de capitales, debido que es, digamos, un poco el esfuerzo que la economía más tradicional ha tratado de establecer para ver esas dinámicas.
El problema del enfoque de capitales es que hay un problema de sustitución. Y ese problema de sustitución nos lleva, digamos, a un espectro de la sostenibilidad que va desde la sostenibilidad muy débil hasta la sostenibilidad muy fuerte. En el extremo de la sostenibilidad muy fuerte, el enfoque de capitales no es posible porque la idea es que uno mide los ecosistemas en cualquier unidad de medida, pero no podemos ponerle un valor monetario, mientras que en el extremo opuesto de la sostenibilidad muy débil, necesariamente tenemos que medir todos esos capitales en una misma unidad de medida, y esa misma unidad de medida va a ser una medida monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que monetizar todos esos capitales. Quiere decir que yo tengo que valorar mis ecosistemas, tengo que valorar mi capital natural y tengo que valorar mis ciudades, mi capital producido, mi capital cultural, mi capital empresarial, etc. El problema de la sustitución radica en que en una posición muy extrema, yo podría decir, bueno, si puedo valorar todo y tengo que mantener mi capital total constante, yo podría decir, bueno, incremento mi capital humano a expensas de mi capital natural. Entonces no hay límites, digamos, en las posibilidades de sustitución. En un punto intermedio, que es normalmente donde la política pública actual se mueve, el capital natural puede permanecer constante, puede haber sustitución de capitales, pero la idea es que siempre exista un capital natural crítico. El problema es cómo medir cuál es el punto crítico de ese capital natural, porque todavía hay discusión, digamos, de cuáles son los límites a los que puede llegar cierto ecosistema, por ejemplo, para producir servicios de ecosistemas. Eh, y en general, en términos económicos, el ahorro debería ser mayor que la depreciación de capital natural. Este es un tema al que no voy a entrar ahora, pero lo pueden leer, lo pueden ver en las publicaciones del Banco Mundial sobre la riqueza de las naciones, donde se hace una compilación de todos los datos de los valores de capital natural, capital humano y capital producido para todos los países del mundo. En el caso de cómo medir algunas cosas, se han desarrollado, digamos, diferentes modelos. En este caso yo presento este cuadro en el cual en el eje X, por ejemplo, va de complejidad de preguntas a resolver y en el eje Y a demanda de datos. A medida que aumenta la complejidad de las preguntas que queremos hacer sobre el paisaje, regularmente va a aumentar la demanda de datos y la complejidad de los modelos que se desarrollan. Sin embargo, ya desde el nivel más bajo, que sería el de cuentas de capital natural, ya podemos tener algunos indicadores que nos permiten observar esas dinámicas de las que les hablaba anteriormente. Los modelos de insumo-producto o análisis sistémico son modelos un poco más avanzados que me permiten medir esas interacciones y también proyectar hacia el futuro y entender cómo algunas políticas que nosotros definamos podrían afectar el sistema. Y esto es importante en política pública porque nos ayuda a definir los costos y beneficios de alguna política pública que se desea hacer. El marco conceptual de estos modelos se basa principalmente en cuentas de capital natural y sus extensiones. Y el modelo, digamos, se representa, como les decía, por nodos y flechas, que serían las interacciones. En este caso, nosotros podemos ver el capital natural que interactúa con la actividad económica, pero en el modelo actual lo que estamos viendo es que en esa flecha hay sobreuso de capital natural y hay subinversión o poca inversión de la actividad económica en capital natural. Y eso lo que hace es que el sistema se vuelve cada vez más como un círculo vicioso, como lo que hablábamos al principio, y la actividad económica de alguna forma presiona tanto el capital natural que empieza a exceder los límites en los que el capital natural puede responder a esas demandas de la economía.
Y si la economía no invierte en ese capital natural, o no lo cuida de tal forma que pueda seguir produciendo, entonces hay un colapso. En el modelo esperado, uno esperaría que haya un uso sostenible del capital natural y que por el otro haya una inversión adecuada. Y esto es lo que le llamamos economía verde o recuperación verde. Cuando hablamos de COVID, por ejemplo, y las inversiones que se deben hacer para recuperar la economía. Y esto requiere una reforma e implementación de políticas públicas que busquen crear mercados y que busquen un doble beneficio o lo que le llamamos el doble dividendo, que sería que logramos, digamos, mantener el sistema ambiental intacto en la medida de lo posible y a la vez podemos generar ingreso y reducir las desigualdades. En términos de aplicaciones de políticas, pues estos son indicadores, por ejemplo, que se usan mucho en los países. Esto viene de lo que les comentaba de los indicadores del Banco Mundial de Riqueza y se observa que los países de altos ingresos tienen un capital natural per cápita relativamente alto. Y la riqueza total de los países dependen en una gran medida en los países de bajos ingresos en el capital natural, llegando a casi, por ejemplo, 45% en los demás bajos ingresos que regularmente están localizados en África. Y este anterior, digamos, es como la medición de esos nodos que les hablaba en el enfoque sistémico. Con respecto a la medición de las flechas, que serían esas interacciones, este indicador, por ejemplo, es un indicador de consumo doméstico de materiales, pero lo que busca es lo que le llamamos en economía desacoplar el uso de materiales que vienen de la naturaleza del crecimiento del PIB. Entonces nosotros vemos cómo crece el PIB, que en este caso está en inglés GDP, y cómo el consumo doméstico de materiales en la línea roja va cambiando a través del tiempo. Y la idea es que a medida que el PIB crezca, que esa línea roja en realidad vaya en la dirección opuesta, o sea, que vaya reduciéndose. En el caso de que va aumentando la línea roja, quiere decir que hay poco desacoplamiento. En el caso de que se mantiene horizontal, es un desacoplamiento medio. Y la idea es que esa línea roja vaya hacia abajo. En el caso de Guatemala, que es el caso que nos interesa en nuestro país, se han hecho mediciones, por ejemplo, de esos índices. Y aquí, por ejemplo, vemos la tasa de variación del PIB en los últimos 15 años, o en un periodo de 15 años. Y vemos que el PIB ha cambiado más o menos 60%. No es un crecimiento sustancial en el país, pero lo que llama la atención y llama la atención de forma negativa es que a medida que crece el PIB, de todos modos crece sustancialmente el uso de recursos naturales, de energía, de agua, y se producen emisiones y desechos sólidos. Y las inversiones ambientales en realidad no crecen al nivel del crecimiento, digamos, de estas subinversiones que podría ser el uso de la generación de emisiones, el uso de materiales. En la situación intermedia, nosotros deberíamos tratar de reducir esas barras de colores, que no es la azul, las verdes, la anaranjada y la morada, a un nivel casi cero, e idealmente debería ser negativas. Que es que quisiera decir, como en la gráfica anterior, que el desacople va hacia abajo. Una aplicación concreta en el caso de Guatemala surgió a nivel del paisaje y por eso la quería traer en esta presentación a través del uso de las cuentas de bosque, utilizando estas metodologías que permitieron en una secuencia de eventos transformar, digamos, la política pública o incidieron en transformar esa política pública porque hubo otros factores, no solo las cuentas.
tratando de informar cómo, digamos, se utilizaban el capital natural, que en este caso era el bosque, quiénes lo utilizaban, en qué medida y cómo se podría, digamos, llegar a establecer una línea en la cual podría haber un uso sostenible del bosque. Esto informó, digamos, la política pública del INAV y se creó, que fue uno de los éxitos en ese tiempo, la política para la leña en Guatemala. Esto es importante porque la leña es el principal generador de energía en el país. Aún estamos en ese estadio de desarrollo y esto tiene un efecto directo en los bosques. Entonces, la verdad es que hay una relación intrínseca dentro del paisaje, del uso de la leña, el efecto en los bosques y cómo una política pública general puede incidir, digamos, en cómo ese paisaje puede transformarse a través de políticas regulatorias o de mercado. En este caso, yo terminaría la presentación con esto. Es un pasón rápido por estos temas, pero espero que haya sido de interés para ustedes. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Alejandra Tuchán. Gracias por la introducción. Es un honor para mí poder participar en esta conferencia regional de IFLA como representante de la Asociación de Paisajistas de Guatemala, Guateland. En esta ocasión vengo desde la perspectiva de una arquitecta paisajista que ha tenido la oportunidad de trabajar durante más de 6 años en el paisaje urbano de la ciudad de Guatemala y que he encontrado una relación bastante interesante entre el tema del valor de las propiedades y la relación que pueden llegar a tener con los parques urbanos. Entonces, por eso les quise hacer esta reflexión, este breve análisis acerca de ello. Pues bueno, entonces la plusvalía y los parques urbanos, ¿qué relación nos pueden aportar en el caso específico de la ciudad de Guatemala? ¿Ah? Tenemos el concepto básico de qué es plusvalía. Pues plusvalía es incremento del valor de un bien por causas extrínsecas a él. Este valor es un valor externo que cualquier propiedad, cualquier inmueble, cualquier bien puede llegar a tener dependiendo de qué está rodeado. Es el contexto, ¿verdad? El contexto dándole valor a lo que a nosotros nos interesa. En el caso de las propiedades, pues estamos hablando de, por ejemplo, los servicios cercanos que se tienen, ¿verdad? ¿Qué tanta accesibilidad hay para escuelas, para comercios, para hospitales, accesibilidad a servicios básicos como luz, agua, drenajes, internet, ¿verdad? También estamos hablando de valores externos cuando hablamos de vemos ese potencial que puede haber en el contexto donde está la propiedad que nos interesa. Qué potencial de construcción va a tener, ¿verdad? ¿Cuáles son los planes a futuro? Es importante también tener en cuenta qué tipo de uso de suelo es el que está aprobado para poderse desarrollar alrededor de la propiedad que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Porque no es lo mismo que vayan a desarrollar un parque, ¿verdad? O que vayan a desarrollar un hospital, a que vayan a desarrollar una cárcel o que vayan a desarrollar algún otro tipo de infraestructura, ¿verdad? Entonces, estos elementos son a los que llamamos externos, que le terminan de dar un valor importante a la propiedad o al bien al cual estamos nosotros prestando atención, al cual nos interesa, ¿verdad? Hay muchos y el tema de la plusvalía es súper largo. Soy la persona menos indicada para abordarlo porque no soy economista, pero para nosotros como arquitectos, pues viene atado a nuestra carrera de una u otra forma. Y entonces, ¿qué pasa con el espacio público? Pues el concepto de espacio público, por otro lado, es que los espacios públicos son todos esos lugares que son de propiedad pública o de uso público, que están siendo accesibles, que dan esa posibilidad de tener acceso de forma gratuita y a cualquier ciudadano, ¿verdad? No se discrimina en el espacio público a nadie, ¿verdad? Entonces, tiene sus propias características este tipo de espacio dentro de la traza urbana de la ciudad, características como la extensión territorial que tiene, también la historia
temas ambientales, sociales, económicos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Este concepto es el concepto que está planteado desde el 2013, partiendo de los resultados que tuvo la Bienal del Espacio Público en Italia, ¿verdad? Es uno de los conceptos que más ha sido tomado como referente para poder desarrollar proyectos y teorías del espacio público y de urbanismo, ¿verdad? Este es un esquema de Gehl Arquitectos en donde nos plantea que el espacio público pues está formado de una forma muy básica de 3 capas, ¿verdad? Está la vida o las actividades que los seres humanos tienen, luego está hacia dónde se mueven, qué recorridos hacen, etcétera, etcétera, de qué forma se mueven. Luego está el espacio, que es la capa en donde ya se delimita de cierta forma el cómo se van a realizar estas actividades, el cómo se va a realizar esta vida, qué movimientos se pueden tener y qué otros elementos hay, ¿verdad? Qué elementos naturales, qué forma tiene el territorio en donde se está desarrollando esta vida o estas actividades de las personas. Y por último, pues están los edificios, ¿verdad? Los edificios le dan este perímetro a estos espacios públicos en donde se puede desarrollar la vida humana, ¿verdad? Entonces, hay diferentes aproximaciones a qué valor puede tener un espacio público, ¿verdad? Esta es una del año pasado que establece que desde un sentido utilitario y plenamente abierto al mercado, se puede proponer que el espacio público sea productivo y eficaz, ¿verdad? Tiene que ser flexible y adaptable y debe ponderar la seguridad de imagen urbana. Se está refiriendo a que el espacio público tiene características innatas, ¿verdad? Tiene que ser accesible y tiene que ser gratuito. Pero eso no le resta la oportunidad que tiene para poder ser productivo y poder tener una incidencia eficaz en la calidad de vida de cualquier persona, de cualquier ciudadano, ¿verdad? O de cualquier persona que vive en la ciudad. Esto lo hace que el espacio público tenga que estar dotado de ciertas características o tenga que tener ciertos atributos como la seguridad y la imagen urbana, ¿verdad? Porque no es lo mismo un espacio público que se percibe inseguro o que es muy oscuro, ¿verdad? A un espacio público que proyecta seguridad, que tiene iluminación, su infraestructura está cuidada, tiene un mantenimiento constante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos dos atributos de seguridad y de imagen urbana son claves en temas de espacio público, ¿verdad? Claves para poder determinar un valor, que es a lo que queremos llegar. Luego tenemos otra definición del 2012 en la cual se plantea que lo gratuito es aquello capaz de conferir un valor agregado deseado a cualquier elemento. Y mientras que en la primera instancia puede significar una mayor inversión a mediano o a un largo plazo, se supone que aumenta en plusvalía, ¿verdad? Aumenta en beneficio social e incluso puede llegar a aumentar en beneficio económico, ¿verdad? Se está planteando cómo el espacio público, esta característica innata de la cual les hablaba, le puede dar un valor agregado, ¿verdad? Le da el valor agregado de que cualquier persona puede hacer uso de él. Entonces, ¿qué hace esta característica? Lo abre, le da una apertura a tener un alcance y un potencial bastante amplio en cuanto a temas urbanos, en cuanto a calidad de vida urbana, pero también es capaz esta misma apertura se extiende a poderle devolver valor a las propiedades, al contexto, ¿verdad? El espacio público es el que atrae a todo el contexto, pero es el que también le devuelve valor. Entonces hay una relación simbiótica, ¿verdad?, entre el espacio público y el contexto en el cual está inmerso, ¿verdad? Entonces cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier habitante o usuario de la traza urbana, pues va a encontrar en los espacios públicos el reflejo de todo el contexto, ¿verdad? Y ese reflejo va a suponer en una plusvalía, ¿verdad? Va a suponer en un aumento del valor o va a suponer en
un decremento del valor, en un retroceso en cuanto a los temas de valor, en una resta, ¿verdad? Entonces, he ahí que es realmente importante el prestarle atención a qué espacio público hay en las ciudades, ¿verdad? Puntualmente, ya para no extenderme mucho, el caso de análisis que quisiera yo presentarles el día de hoy es el del Cerrito del Carmen en la ciudad de Guatemala. Esta es una imagen para que tengan un contexto de cómo se percibe el cerrito, bueno, así se llama cerrito. Cómo se percibe este parque urbano, este elemento urbano verde ambiental dentro de toda la mancha urbana de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? ¿Y por qué es algo tan relevante este caso? Pues bueno, hay una historia detrás, ¿verdad? Entonces tenemos todo un background de relevancia histórica en cuanto al cerrito. El cerrito pues está morfológicamente pues está ubicado, es una ermita que se ubicó en la parte alta de un cerro y se le dio el atributo pues religioso, el apego religioso. Sin embargo, empezó a ser punto de referencia por la topografía que aprovechó del cerro, pues la iglesia, ¿verdad? El Cerrito del Carmen, se llama Cerrito del Carmen, perdón, porque tiene una imagen de la Virgen del Carmen traída de España cuando la ciudad hizo uno de sus traslados y llegó hasta acá. Hay toda una historia, pues un poco ahí de apego religioso, ¿verdad? No un poco, bastante de apego religioso en cuanto al tema, pero es una imagen de la Virgen del Carmen, esa devoción que se le tiene a la Virgen, la que viene y encuentran esta loma en este cerro y ahí la ubican, ¿verdad? Y a través del tiempo, esto es hace muchísimo tiempo, 1776 se estima, esta extensión territorial de 44,000 metros cuadrados ha sido intocable, ¿verdad? Este valor, este apego religioso que ha tenido, ha hecho que dentro de la traza urbana de la ciudad tenga relevancia no solo por su forma, porque es un cerro, ¿verdad? Sino que también ha tenido un valor importante al grado de no tocarla, a pesar de la expansión urbana que ha tenido la ciudad de Guatemala y que, es más, lo han tomado como el inicio de la ciudad. Cuando se ha reconstruido la ciudad en varias ocasiones por temas de terremotos, se tomó el cerrito en esos momentos. La ciudad estaba únicamente asentada cercano al sector del cerrito, ¿verdad? Entonces se tomaba el cerrito como un punto de inicio de la traza urbana, ¿verdad? Siempre ha sido icónico, siempre ha tenido una relevancia. Y esta historia ha ido variando. Después de tener toda esta relevancia y ha sido referente, ¿verdad? Y se ha ido desarrollando pues la sociedad guatemalteca alrededor de él, también ha ido teniendo una evolución. Inicialmente pues podemos ver aquí en las fotografías el cerrito pues era la iglesia con la imagen de la Virgen en la parte alta del cerro y estaba el resto del cerro, los 44,000 metros cuadrados de extensión que tiene el cerro, que se estima que tiene el cerro. Sin embargo, a mediados del siglo XX, ¿sí? Fue que por orden presidencial, pues ya se hace una integración ambiental de conservación, una intervención, perdón, ambiental de conservación para el cerro y se reforesta. Se toma la decisión de reforestarlo con especies nativas y algunas otras introducidas en ese momento, pero la idea central de poder hacer estos cambios que al final pues sí fueron drásticos en cuanto a la imagen del cerro, era para poder conservar la biodiversidad y para poderlo volver un pulmón urbano, ¿verdad? Porque empezó la mancha territorial, la mancha urbana empezó a expandirse de tal forma que el cerro empezó a quedar aislado, ¿verdad? El cerro empezó a ser un elemento natural en el centro, como vieron en la foto inicial, en el centro de toda la traza urbana. Entonces se le vio la importancia no solo histórica y religiosa que tiene, sino también que podía llegar a tener una importancia ambiental bastante relevante. Y por eso se tomó la decisión de reforestarlo. Y es lo que ya vamos conociendo pues
Eso pasó a mediados del siglo XX, entonces lo que vamos conociendo más a nuestros días, ¿verdad? Lo que sí se tomó en consideración en ese momento es que no se reforestara los alrededores de la parte alta del cerro. Es decir, la plaza de la iglesia se conservó sin árboles, ¿no? Que es lo que van a ver en unas fotografías posteriores. Luego, la sociedad guatemalteca, ¿verdad? La sociedad de la ciudad de Guatemala empezó a desarrollarse y el cerro empezó a a encontrar dificultades, ¿verdad? Ya a finales del siglo XX, a pesar de esta relevancia que les comento que tiene el cerro y que se le empezó a dar, ya no solo con lo religioso y lo histórico, sino también con lo ambiental, pues empezó a tener una pérdida de identidad, ¿verdad? Empezó a tener empezó a ser el reflejo de todas esas problemáticas sociales que se tenían en ese momento en su contexto, alrededor del cerro. ¿Y qué eran estas problemáticas? Pues delincuencia, prostitución, degradación de la familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Empezó a tener todo esto y empezó a ser también objeto de usos, pues, para los que no estaba concebido, ¿verdad? Dejó de ser un espacio verde y un espacio religioso al cual acudir para volverse en tener un mercado informal, tener deportes que no era en instalaciones que no eran las adecuadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces empezó a ser el reflejo, y eso pasa en los espacios públicos, que son el reflejo de la sociedad en la cual están inmersas, ¿verdad? Inmersos. Entonces, este reflejo empezó a ser problemático, al igual que estaba haciendo todo su contexto, ¿verdad? A principios del siglo XXI, esta situación de problemática y de dificultades que el cerrito empezó a enfrentar, pues se volvió un poco insostenible y fue volteado a ver por las entidades gubernamentales locales y la sociedad local para poder empezar un proceso de recuperación, ¿verdad? Se organizaron entre la municipalidad y una asociación que se llama Asociación Teoché para poder recuperar el cerro y poderle regresar toda esa vitalidad que para lo que estaba hecho, ¿verdad? Para lo que había sido conservado en el tiempo, ¿verdad? Entonces, se empezó el proceso de recuperación, de revitalización, se equipó el cerro, y al momento de equiparse el cerro, al momento de darle un tratamiento y un mantenimiento adecuado, empezó a ser entonces percibido como que daba seguridad. Y esa seguridad que empezaron a tener todos los usuarios que lo utilizaban diariamente, que lo transitaban, y los usuarios que lo visitaban, empezó a regresar a tener una identidad propia fuerte, y esa identidad es la que ha permitido que la recuperación del cerro se termine de consolidar, ¿verdad? Si mal no recuerdo, fue a finales del 2009-2010 que las personas empezamos a regresar al cerro, y empezamos a notar que el cerro volvía a ser un espacio habitable, que podía ser un espacio transitable sin miedo, ¿verdad? Un espacio transitable sin inseguridad. Entonces, y ambientalmente era lo que se concibió a mediados del siglo XX, lo logró, ¿verdad? Se volvió uno de los pulmones del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Entonces, la vida del cerro empezó a ser de fiesta, ¿verdad? Empezó a ser muy segura, empezó a llamar la atención. Entonces, el cerro tiene una feria, que es una feria histórica también en nuestra ciudad, que es la Feria del Cerrito del Carmen. Empezó a tener actividades que, pues hoy por hoy, después de 11 años, más o menos, más de 10 años, ¿verdad? De haber tenido esta intervención y esta recuperación, ha logrado consolidar eventos culturales que ya son parte de la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Entonces, hay una actividad que se llama Una Noche en el Cerro, que es la noche de no recuerdo si es la noche de los espantos o la noche de los espíritus, la noche de las leyendas de Guatemala, así se llama, y entonces se presentan
actores, hay toda una escena, hay todo una producción detrás en donde el cerro va siendo escenario para que diferentes actores y diferentes artistas puedan ejemplificar estas leyendas de Guatemala, y es todo un concepto que así como la feria se volvió muy icónica, ya es un ícono, ¿verdad? En octubre de cada año pues es que se realiza. Y luego pues otro tipo de actividades culturales barriales que se empezaron a poder establecer y que las personas empezaron a poderlas experimentar, ¿verdad? Eso es en cuanto a la vida y a las actividades. En cuanto al espacio, se empezó a percibir un espacio verde, un espacio con biodiversidad, ¿verdad? Un espacio que es el ideal para poder salir a despejar la mente, un espacio que visualmente es agradable, un espacio que aporta percepción de seguridad, entonces atrae, ¿verdad? Es interesante, atrae la vista, atrae al usuario visitante, y al local y al externo, ¿verdad? Se volvió transitable, se recuperaron muchas áreas para poderlo transitar, tanto en vehículo hasta cierto punto, y el resto peatonalmente. Me atrevería a decir que en vehículo se logra transitar un 20%, perdón, les decía, empezó a ser transitable el espacio. Me atrevería a decir que un 20% del cerrito se puede transitar en vehículo, y el otro 80% se hace por medio de bicicleta o por medio de peatonalmente, ¿verdad? Entonces, el espacio empezó a tener ya identidad. El espacio tiene una infraestructura adecuada, tanto ambiental como infraestructura verde como infraestructura gris, para poderlo habitar, para poder realizar estas actividades y que tenga esta vida que hemos visto. Y también tiene pues los edificios, todo el contexto que lo rodea. Entonces aquí podemos ver cómo la iglesia pues sigue siendo uno de los ejes, de las prioridades en cuanto a las actividades en el cerrito. Sin embargo, pues las viviendas de alrededor empezaron a tener pues una relevancia más amplia. Así como el cerrito fue un reflejo de la sociedad, lo mismo pasaba con las viviendas alrededor, con los edificios, con cualquier tipo de edificación que había. Al tener esta recuperación, no solo el cerro se ve bien, no solo el cerro es accesible, no solo el cerro es habitable nuevamente de una forma adecuada, sino que también todos sus alrededores. Pasó de tener de tener colindancias con viviendas unifamiliares y 1 o 2 edificios que eran para educación, a tener también viviendas multifamiliares, ¿verdad? Tener apartamentos, este tipo de vivienda, y empezó entonces a mejorar todo, y es ahí donde la relación de la plusvalía con el parque, la plusvalía de la zona 1, está inmerso el cerrito en el barrio de La Candelaria, el límite entre La Candelaria y La Merced. Y en estos barrios, el cerro tuvo este efecto, ¿verdad? Este efecto buffer, de recuperar todo el espacio, de darle el valor, ese valor que nosotros podemos observar en el cerro, en el parque, ese mismo valor está teniendo todo a su alrededor, ¿verdad? En base a eso, pues les puedo presentar pues este comparativo, que es realmente esquemático y muy básico, en el cual uno de los efectos principales que tuvo esta recuperación del cerro es el cambio del valor en cuanto al metro cuadrado de vivienda alrededor de donde se encuentra ubicado el proyecto, el parque urbano. En el 2012, apenas 2 años después de que se realizó esta revitalización del cerro, se tenía un valor para el metro cuadrado en este sector de $800 aproximadamente,
Y para este año estamos hablando que en promedio se tiene un valor del metro cuadrado de $1,800, ¿verdad? Este es un proyecto que ven acá abajo del 2021, es un proyecto que se va a entregar en el 2023 y que ejemplifica este tipo de comparativas, ejemplifica adecuadamente, ¿verdad? Ejemplifican pues, muy esquemáticamente, pero muy eficazmente. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de plusvalía? ¿A qué nos referimos de esa relación que puede tener la plusvalía de una traza urbana con los parques, ¿verdad? ¿Qué efecto pueden llegar a tener? ¿Qué relevancia tienen los parques urbanos cuando estamos hablando de una plusvalía urbana? ¿Verdad? Entonces, revitalizar un parque o recuperar un espacio verde o un espacio público que se ve deteriorado en una ciudad no solo no solo debe de ser pensado estratégicamente para en sí volverle a dar un uso o en sí permitir que tenga otra vez accesibilidad, sino para que se utilice como una estrategia que tenga un fondo pues mucho más amplio, que es en algún momento, con el pasar del tiempo, ¿verdad? Y también con la integración de otras estrategias, no solamente la recuperación del parque, sino también una accesibilidad de transporte público, la recuperación de la infraestructura de las banquetas, del peatón, ¿verdad? De donde el peatón pueda caminar y pueda desarrollarse. Entonces, este conjunto de estrategias de infraestructura van a lograr hacer que la plusvalía de un sector aumente, ¿verdad? Que todo el sector no solo porque el parque se hizo, sino que la vida del sector, la calidad de vida que las personas pueden llegar a tener en este barrio o en esta zona de la ciudad va a ser mucho mejor que cualquier otra, ¿verdad? O va a ser comparable, le da la oportunidad a las personas que si quieren tener una calidad de vida buena, pero no quieren dejar su barrio, quieren seguir viviendo en su barrio o en su vecindario de toda la vida, pueden hacerlo, ¿verdad? Pueden hacerlo porque también les ofrece las mismas o muy similares características de calidad de vida que les puede ofrecer algún otro lugar o algún otro sector de la ciudad, ¿verdad? Entonces, el espacio, ¿qué hace un espacio público para que sea exitoso, que fracase? Pues bueno, para todo esto hay para poder tener una relación de éxito entre este valor agregado, este valor extrínseco que puede un parque aportarle a las propiedades o al suelo urbano, hay diferentes metodologías. Ya hoy por hoy es bastante conocido que esto es algo a lo que se le puede poner atención y por ende pues ha sido desarrollado en muchas ciudades en el mundo para poderlo aplicar y poder tener estos beneficios de aumento de valor en propiedades por medio de este tipo de estrategias. Yo acá pues les propongo pues que se investigue un poco más acerca de lo que Project for Public Spaces tiene. Han desarrollado toda una teoría en donde se puede aplicar estos análisis a los espacios públicos para determinar qué tan buen alcance puede llegar a tener, ¿verdad? ¿Qué efecto va a tener la intervención en el espacio? ¿Qué alcances puede llegar a tener determinado o bajo el esquema de qué estrategias se pueden aplicar, ¿verdad? Ellos proponen que los espacios públicos en todo el mundo generalmente comparten cualidades similares, ¿verdad? Que son accesibles, que la gente se dedica a actividades ahí, o sea, que se mantienen activos, que son espacios que son cómodos y que tienen una buena imagen y que son lugares, puntos de encuentro, ¿verdad? Son puntos de encuentro en cualquier espacio público exitoso, eso se vuelve un punto de encuentro relevante para cualquier ciudad, ¿verdad? Entonces, este es un plan que desarrollaron ellos que se llama The Place Diagram, que ejemplifica cómo a partir de estas 4 cualidades que los espacios públicos exitosos en varias ciudades del mundo comparten, se puede entonces aplicar esta serie de herramientas o estrategias para poder alcanzar este tipo de beneficios, ¿verdad? Entonces,
con esto me despido. Gracias por la invitación. Aquí les dejo las redes sociales también de la Asociación de Paisajistas de Guatemala, de Guatelán, por si quieren visitarnos para que podamos seguir aprendiendo mutuamente. Muchísimas gracias a IFLA por la invitación y que tengan un feliz día. Hoy en día es fundamental entender el entorno urbano y construido y su capacidad para albergar y estimular las interrelaciones humanas. El espacio público juega un rol muy importante para el desarrollo de las necesidades sociales de la vida pública cotidiana de los habitantes, estructurando sus dinámicas y generando identidad y desarrollo para todos. La Municipalidad de Guatemala promueve un modelo de ciudad basado en el desarrollo económico, la resiliencia, la sostenibilidad y la innovación para estructurar las distintas estrategias urbanas. La municipalidad impulsa su iniciativa de implementación del denominado Corredor Central Aurora Cañas, como un núcleo estructurador de un área metropolitana en la que viven más de 2,5 millones de habitantes en el eje norte-sur de la ciudad y conformado por sectores de las zonas 1, 2, 4, 5, 9, 10 y 13. A través de este proyecto urbano se busca fortalecer los atributos de centralidad del sector, generando condiciones que promuevan nuevos sistemas de transporte público ágil, habilitando mejores espacios públicos para el desarrollo del encuentro social y las actividades colectivas de la ciudad, con elementos y condiciones que satisfagan y garanticen el bienestar de los habitantes, promoviendo la difusión de nuevos productos inmobiliarios capaces de despertar el interés por el desarrollo de nuevas formas de vida cotidiana sostenible y la densificación del sector. Mediante la incorporación de nuevas formas de movilidad y el mejoramiento general de las condiciones de espacio público, la calidad urbana y la revalorización del patrimonio y la calidad ambiental, junto con la creación de nuevos espacios públicos y el mejoramiento de los existentes en múltiples escalas y jerarquías, acompañando las intervenciones de revitalización urbana, estimulan la capacidad de inversión del sector privado para reconfigurar el perfil urbano del corredor y la capacidad de revertir los procesos de degradación para posicionar al área central de la ciudad y volver a situarla en el imaginario de la población a través de espacios públicos para concurrir, vivir e implantar nuevas actividades que promuevan la convivencia y cohesión social, la seguridad ciudadana, la salud y nuevas inversiones a través de la implementación de espacios públicos de alta calidad, inclusivos y con buenas condiciones ambientales y de confort que promuevan la prosperidad y el desarrollo. Proyectos como la recuperación de espacios abiertos como el Parque Minerva y la mejora de las condiciones del espacio público en la avenida Simeón Cañas y el Paseo de Jocotenango al norte de la ciudad representan un gran aporte a la consolidación del sistema de espacios públicos verdes y naturales del eje central de la ciudad, articulando además la vida barrial y la gran cantidad de patrimonio edificado de los barrios tradicionales del centro histórico. El mejoramiento de las condiciones urbanas producto de estas intervenciones suponen una renovación en la experiencia del ciudadano de habitar, recrearse y fortalecer el tejido social en sus áreas de residencia, mediante la recuperación de espacios anteriormente dedicados al vehículo motorizado, integrando componentes naturales y detonando dinámicas positivas de comercio local y revalorizando espacios públicos históricos, además de fortalecer la conectividad de toda el área con las fuentes de trabajo y actividades comerciales del resto del corredor. Uno de los espacios de mayor valor histórico para la ciudad es el Cerro y Ermita del Carmen, localizado en la zona 1. Con historia que se remonta hasta el siglo XVII, es ahora un espacio natural de gran valor histórico y cultural. A través de la intervención paisajística, la recuperación de sus elementos arquitectónicos y la inclusión de nuevos atributos y componentes de espacio público, se ha dado nueva vida al conjunto, el cual posee ahora condiciones adecuadas para el esparcimiento, la recreación y el disfrute de espacios naturales. Dichas intervenciones han tenido un gran impacto en el entorno del conjunto, mejorando las condiciones de habitabilidad, medio ambiente y seguridad para los vecinos que habitan en el sector, revalorizando las formas de habitar en los barrios tradicionales de la ciudad y atrayendo nuevos proyectos habitacionales y de usos mixtos, y articulando un nuevo sistema de espacios públicos de escala barrial, como la Plaza Joaquín Orellana y la Plaza Miguel Ángel Asturias,
que contribuyen a generar un sentido de pertenencia y de identidad, y mejora de la percepción de los usuarios del espacio en cuanto a la calidad del espacio público, el confort ambiental y su entorno inmediato, y su percepción de seguridad, con miras a la mejora integral de la calidad de vida de los habitantes. Una de las intervenciones más emblemáticas ejecutadas en el corredor central Aurora Cañas es el Paseo de la Sexta. A lo largo del siglo XX, la Sexta Avenida del centro histórico sufrió un largo proceso de deterioro y degradación, dando lugar a su apropiación por parte del comercio de calle. El proyecto Paseo de la Sexta, culminado en 2010, es un modelo de intervención integral del espacio público y de recuperación urbana, enfocado en la mejora de las condiciones de uno de los espacios más concurridos y con mayor actividad comercial del centro histórico, como estrategia para poner en valor esta área como un corredor comercial, como un área de oportunidad, de desarrollo, de empleo y de cultura, al encontrarse en un entorno patrimonial e histórico. Mediante un modelo de gestión y planificación participativa con vecinos y comerciantes, fue posible la relocalización del comercio de calle a instalaciones adecuadas que dignifican dicha actividad, liberando el espacio público para promover el desarrollo económico, priorizar los desplazamientos peatonales, la accesibilidad universal, la mejora de las condiciones ambientales y proveer un entorno seguro y de alta calidad, definiendo condiciones que detonen el desarrollo del área, consolidando como un sector comercial que detona nuevas oportunidades de empleo y vivienda, las cuales además han tenido una incidencia directa en la valorización del suelo. Se promueve además un medio construido que garantiza el encuentro ciudadano, promueve la cultura y la salud. Es de suma importancia el papel que tienen estos espacios en la puesta en valor del patrimonio histórico y arquitectónico, a través de la articulación directa de algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de la Constitución, el Palacio Nacional de la Cultura y la Catedral Metropolitana al norte, con los conjuntos arquitectónicos monumentales del Centro Cívico y el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias al sur, y la Plaza Barrios, que antiguamente albergaba una estación de buses y comercio popular sin ordenamiento, que actualmente juega un rol importantísimo como punto de conexión de la zona central con distintas zonas de la periferia a través de distintos sistemas de movilidad, en un espacio ahora emblemático dentro del paisaje de la ciudad. Se articulan a estas iniciativas otros proyectos como los de recuperación del núcleo central del centro histórico, mediante proyectos de peatonalización y mejora de la calidad urbana del entorno de la octava calle, que además permite mejorar la accesibilidad a los sistemas de transporte de la ciudad, promoviendo los medios alternativos de movilidad y acercando a los ciudadanos al sistema de servicios y equipamientos urbanos de la ciudad. Ejemplos de la planificación estratégica que contempla el rol de los espacios públicos como detonantes de procesos y nuevas dinámicas de desarrollo es la Plaza 11 de Marzo en la zona 4 de la ciudad. Este espacio es una pieza clave y punto de partida dentro del desarrollo urbano, que acompañado de la implementación de normativas de ordenamiento territorial local, han dado como resultado la consolidación del Cantón Exposición y Zona 4 como un proyecto urbano de recuperación y renovación de un sector de usos industriales, que mediante incentivos especiales ha promovido la aparición de diversos proyectos de vivienda, servicios y gran diversidad de actividad comercial, una nueva red de espacios públicos de alta calidad en funciones dedicadas al emprendimiento, y todo esto a su vez tiene a la Plaza 11 de Marzo como punto de referencia y de conexión al resto de la ciudad mediante sistemas alternativos de transporte y los corredores urbanos y verdes de escala de ciudad. El Parque Lineal de las Américas, en la zona 13 de la ciudad y al sur del corredor central Aurora Cañas, es un espacio planteado para celebrar y fortalecer la identidad americana. Concebido como un corredor verde de expresión artística y cultural, en donde, a través de espacios dedicados a distintos países del continente y financiados por sus respectivas embajadas, busca dotar a la ciudad de espacios públicos y monumentos en un entorno de gran calidad paisajística y ambiental, para impactar positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos a través de los grandes corredores verdes de la ciudad. Estos y otros esfuerzos para la recuperación integral de los espacios públicos del municipio han sido concebidos como parte de las estrategias urbanas de la Municipalidad de Guatemala
y a través del alcalde Ricardo Quiñones para construir juntos una ciudad más sostenible, inclusiva y próspera. Buen día a todos los que nos honran con su participación en la conferencia regional IFLA-R 2021. Es un honor para nosotros como Asociación de Paisajistas de Guatemala, Guatelan, el haber compartido las reflexiones de los expositores que desde sus ámbitos de trabajo, expertise e intervención del paisaje a diferentes escalas han realizado sobre el tema de paisaje y economía. En tal sentido, me permitiré resaltar las ideas principales que cada uno de ellos nos presentaron. Juan Pablo Castañeda nos dice que las inversiones que hacen los países desarrollados en cambio climático no necesariamente están incidiendo en una mejora ambiental. Algunos casos sí, cuando hay co-beneficios, pero son escasos. Tomar en cuenta que la degradación ambiental es uno de los principales fenómenos que afectan la pobreza de los países en desarrollo, mientras que el cambio climático refuerza esa problemática. Los países de menos ingresos son los más afectados por la degradación ambiental. Los países de ingresos altos tienen más capacidad de adaptarse a los diferentes efectos del cambio climático, ya que han sabido gestionar de forma adecuada los recursos naturales. En el modelo actual económico hay un sobreuso del suelo del capital natural y subinversión de actividad económica en este mismo capital. Este sistema es cada vez un círculo vicioso. Quiere decir, la actividad económica presiona el capital natural y sobrepasa los límites. Si no se invierte en el mismo, hay un colapso. Se necesita que las inversiones naturales crezcan a medida que PIB crece, ya que el mismo PIB hace crecer la demanda de los recursos naturales, energía y agua, además de producir emisiones y desechos sólidos. Las políticas públicas son indispensables y un ejemplo para definir costo-beneficio. Tal es el caso, en Guatemala, de la política de las cuentas de bosques, que infieren directamente en la reducción del consumo del bosque a consecuencia del uso de leña, beneficiando así el uso sostenible del bosque. Alejandra Tuchán nos presenta el caso del Cerrito del Carmen, un espacio público importante para la ciudad y que por muchos años fue abandonado e invadido por actividades ilícitas que limitaban su uso. Y que después de una intervención del paisaje en el que participaron municipalidad, una organización no lucrativa y población local, se pudo mejorar en muchos sentidos, pero no solamente estéticamente, sino respondiendo a problemáticas existentes en él, y que ahora motiva su uso para actividades que influyen en la calidad de vida de los que viven en torno a él. Tanto así que la plusvalía y el desarrollo económico han aumentado. El paisaje es un elemento fundamental de la calidad de vida de las personas y por esto también ha de ser el fiel reflejo de un territorio y de un medio ambiente de calidad. El cambio del paisaje está relacionado al cambio socioeconómico. El paisaje es un bien público y activo social. Es un ecosistema urbano y se resiente cuando uno de sus componentes o variables que lo integran es dañado o destruido. Emilio Vargas presentó el corredor Aurora Cañas, un proyecto de la Municipalidad de Guatemala, el cual integra el espacio público de sectores de 7 zonas de la ciudad de Guatemala y que incentiva el uso de nuevas formas de movilidad, priorizando al peatón por sobre el vehículo, además de mejorar las condiciones ambientales del sector, incorporando servicios ecosistémicos dentro de la planificación del ordenamiento territorial. Asimismo, revaloriza el patrimonio histórico y arquitectónico que se encuentra en el mismo y estimula la capacidad de inversión económica del sector privado de uso mixto, especialmente residencial y comercial. Agradecemos el tiempo que los expositores dedicaron al presentar el material mostrado. Seguramente serán detonadores para futuros debates, porque no importa la escala del paisaje, las decisiones de intervención repercuten en valores económicos del medio natural y social, que se deben crear políticas ambientales de gestión y que los proyectos a largo plazo deben estar sustentados en análisis de costo y beneficio, en el que exista participación de los diferentes actores de la población. Gracias nuevamente IFLA-R por brindarnos este espacio. Feliz día a todos.